Las protestas más multitudinarias de la democracia ponen contra las cuerdas a Rousseff. Y es que en esta crisis política que actualmente se está viviendo en Brasil, 3 millones de brasileños marcharon por la salida del poder de la presidenta y contra la corrupción el domingo. Según lo publica el diario El País de España, una multitud vestida de verde y amarillo ha salido a las calles de Brasil este domingo contra la corrupción, a favor de la salida del poder de la presidenta Dilma Rousseff y la detención del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Las marchas, celebradas en más de 200 ciudades, son las protestas políticas más multitudinarias de la democracia de este país, y este éxito aplastante pone mucha presión sobre el gobierno, sumido en una larga crisis política. Pero ahora, hay que destacar muy bien que esta crisis política puede ejercer tanta presión sobre el gobierno brasileño que lo vea obligado a ceder en una posición radical que mantiene. Dilma Rousseff dice que no va a renunciar. Lo más curioso es que lo mismo dijo en su momento el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que no iba a renunciar, pero terminó haciéndolo por la presión social, pero también la presión política ejercida desde el mismo Congreso de Guatemala. Este ejemplo, si lo llevamos a la realidad brasileña, que son casos muy parecidos, por el estallido de un escándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras, en la que, como ya sabemos, hubo mediaciones de políticos, funcionarios del gobierno, entre empresas que estaban afiliadas a Petrobras y la misma Petrobras, para que éstas obtuviesen contratos multimillonarios a cambio de una comisión recibida por la mediación entre estos políticos que funcionaron como mediadores. Debido a su influencia, esto generó un tráfico de influencias que organizó la red de manera tal que los contratos iban dirigidos a las empresas afiliadas a Petrobras de manera selectiva. Entonces, bajo esta presión, el Congreso ha estado iniciando una operación y una investigación. La operación Lava Jato contra la corrupción ha encarcelado a diversos funcionarios del gobierno brasileño. El presidente de la empresa Ovetrecht, afiliada a Petrobras, fue detenido también. Entonces, en esta situación, la presión social junto con la presión política son dos factores que se unen para hacer que el gobierno vaya retrocediendo en su posición, se vuelva menos radical hasta el punto de que se vea tan debilitado que tenga que verse en la obligación de renunciar. Estos son escenarios e hipótesis que se plantean debido a la realidad que actualmente se está viviendo en Brasil. Aproximadamente 3 millones de personas participaron en las movilizaciones del domingo, según los datos del portal G1. Solo en Sao Paulo, la ciudad que suele funcionar como termómetro de este tipo de movilizaciones, fueron unas 500.000 personas, según datos del Instituto Datafolha, el sistema de medición del diario Folha de Sao Paulo. Ahora, sirve como termómetro esta ciudad porque es importante destacar que es una ciudad muy poblada, no más que Río de Janeiro, pero es la ciudad o el centro financiero de Brasil, y hay una gran cantidad de personas en esta ciudad que genera la mayor cantidad de concentraciones, lo cual hace que sirva como termómetro para medir qué tanta presión está ejerciendo la sociedad, porque mientras más personas, más presión se ejerce sobre el gobierno. La policía militar, por su parte, calcula, en cambio, 1,4 millones de manifestantes en esta ciudad. Sea como sea, se trata de un acto gigante. En marzo del año pasado, la mayor manifestación de la historia hasta el momento, también contra el gobierno de Rousseff, reunió a menos de la mitad, 210.000 personas, de acuerdo con Datafolha. En aquel momento, la policía habló de 1 millón de participantes. En Río de Janeiro, la ciudad más poblada de Brasil, que de hecho no es la capital, muchos tienen la concepción de que lo es, la capital de Brasil es Brasilia, pero es una ciudad muy poblada, muy famosa cultural y socialmente. Los organizadores celebraron la participación de 1,5 millones de personas y afirmaron haber batido su propio récord, pero la policía no ofreció datos de participación. En Brasilia, la capital del país, la policía militar calculó 100.000 asistentes, el doble según los organizadores. Decenas de miles de brasileños también salieron a la calle en otros puntos del país. El descontento es generalizado, pero es un descontento que ya pasa no solamente porque este pueblo o el pueblo de Brasil está cansado de la corrupción, sino también de una eficiencia del gobierno que ha sido muy baja y de una crisis económica que el gobierno no ha logrado resolver. Ya llegaría a ese punto muy importante para entender por qué actualmente se vive la crisis política. Entonces, con base en eso, poder también determinar
cuál es la crisis económica que se está viviendo y qué podría pasar en Brasil, porque eso es lo que los brasileños y también los latinos quieren saber. ¿Qué puede pasar en Brasil, un país tan importante en el que si se genera una transición política? ¿Qué podría significar esa transición política? ¿De qué tipo podría ser y cómo podría ser? Hemos llegado al límite. Es la primera vez que vengo a una manifestación. He dejado a todos mis nietos en casa, pero quería demostrar mi apoyo a la fiscalía para que continúe haciendo su trabajo. Eso le explicaba en Río de Janeiro el empresario jubilado Ricardo Castro, un brasileño de 71 años. Los manifestantes, que empezaron rezando un Padre Nuestro, entonaron cantos a favor de la Policía Federal y el juez Sergio Moro. El magistrado, convertido en un héroe de las protestas, comanda la operación Lavallato. Cabe destacar que esto se ha llevado a instancias judiciales, se lleva a cabo esta operación, una investigación que, valga la redundancia, investiga la corrupción en Petrobras y que salpica a empresarios y políticos de todos los colores que ya han caído, de hecho. Entre ellos, Lula da Silva, que está siendo investigado, pero polémicamente el día 16 de marzo ha sido nombrado como ministro del secretariado del gobierno de Brasil por la misma Dilma Rousseff, por la relación política que hay entre ambos, ya que Lula da Silva es el mentor político de Dilma Rousseff. Yo no quiero vivir en otro país, quiero vivir en otro Brasil, cantaba la multitud reunida en la playa de Copacabana, la famosa playa de Copacabana. En Sao Paulo, el centro neurálgico de los negocios de la ciudad se colapsó la tarde del domingo. Los manifestantes de la avenida Paulista sostuvieron sobre sus cabezas una gigante pancarta de verde y amarilla, con las palabras impeachment ya. El impeachment es el juicio político que demanda a gritos de la población. Es decir, parte de la presión social está sostenida bajo el argumento de que Dilma tiene que ser llevada a un impeachment. Pero ¿por qué los brasileños le piden un impeachment? Un impeachment es un juicio político. Ese es el término anglosajón con el cual se le conoce a este tipo de procedimientos legales. Ahora, se le acusa a Dilma Rousseff de haber desviado fondos públicos que tenían que ser destinados a la banca pública, pero ella los desvió, generó una malversación de fondos a la financiación de programas sociales pregonados por el gobierno, un gobierno de izquierda, que se vale de programas sociales para mantener la base de apoyo político, un gobierno populista, que cree en los subsidios, un gobierno de tendencia socialista, digamos, un poco de centro izquierda, pero de alguna manera tiene cierta afinidad política con prácticas socialistas. Entonces, poder entender qué significa esto, que haya desviado fondos públicos que tenían que ser destinados a la banca pública y también para financiar su campaña política, ha hecho que los brasileños se descontenten y pidan un juicio político por la corrupción que se acusa de Rousseff, a Lula Silva y a funcionarios del gobierno brasileño actual. En el barrio acomodado de Pinheiros, centenares de personas con camisetas y banderas de Brasil se dirigían a la manifestación cantando lo siguiente: "Nossa bandeira jamais será vermelha". En portugués esto significa "nuestra bandera jamás será roja", en alusión a la enseña del Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores es el partido oficial de gobierno, cuyo color oficial es el rojo. Ahora, este partido es el partido oficial, el partido de Lula da Silva, de Dilma Rousseff, pero la oposición o el partido de oposición, cabe destacar, en Brasil no tiene el protagonismo partidista, sino que la oposición en Brasil se sostiene bajo el argumento y la realidad de que la oposición en Brasil no es un partido. Es decir, las ideas, el descontento social no está marcado por una agenda partidista como si lo está, por ejemplo, en Venezuela, que hay parte y parte. Es decir, hay parte del descontento social que es altísimo, pero claramente la Mesa de la Unidad Democrática tiene una agenda partidista. El partido de oposición de Brasil no tiene una agenda partidista como tal, sino que la oposición brasileña es en sí el pueblo y la gran parte de la población en su mayoría, mucho más de los 300 millones de brasileños que marcharon el domingo, que están en clara polarización. Brasil está en polarización, un gobierno que tiene una adversidad tremenda. Son personas que están en oposición al gobierno, una oposición más social que política y partidista. Mientras los simpatizantes de la oposición tomaron en las calles, las muestras de apoyo al PT, al Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff, fueron discretas y puntuales en algunas ciudades con carteles pintadas y pequeñas reuniones. El apoyo y la base de apoyo político del Partido de los Trabajadores en Brasil es muy focalizada, es decir, no tiene tanta concentración en masas reunidas y convocadas como la que generó
la oposición y esas 3 millones de personas que se expresaron el domingo en Brasil. De hecho, este 16 de marzo hay una manifestación tras el descontento de la población por el nombramiento como ministro del gobierno de Rousseff, de Lula da Silva. El temor de las autoridades era que el clima de polarización que domina el debate político en Brasil provocase enfrentamientos violentos. Ha habido un tono contra el Partido de los Trabajadores, hay una clara polarización política. ¿Pero por qué hay polarización política? Porque hay crisis política en Brasil. La crisis política o toda crisis política generalmente es devenida por una crisis económica. Entonces, en Brasil hay una crisis económica que fue producto de una desaceleración económica, de una recesión. La situación económica en Brasil es básicamente la siguiente. Tras la desaceleración de China, esta dejó de exportar en demasía y de venderle materias primas a Brasil. Brasil dejó de exportar materias primas que servían para la producción, es decir, dejó de importarlas, mejor dicho, pero también de exportarlas en la venta en los mercados internacionales. Los ingresos por los mercados internacionales de Brasil por la venta de materias primas cayeron. Esto aunado al escándalo de corrupción en Petrobras, esto alejó las inversiones y la confianza de los inversores, tenedores de bonos, compradores y afiliados a Petrobras, haciendo que ésta percibiera también menos ingresos, bajaran su productividad por la venta del petróleo, y tras la baja en la productividad general del sistema productivo brasileño, que utiliza las materias primas para producir lo que consume, lo que exporta Brasil, entonces hubo una recesión generalizada que contrajo el Producto Interno Bruto, que es el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país, en este caso Brasil, durante el periodo de un año. Esto hizo que el ingreso per cápita disminuyera. ¿Por qué? Porque al haber una recesión, la inflación aumentó. Recesión económica porque la emisión monetaria obligó a que los precios también aumentaran, pero digamos, la productividad no respaldó la demanda, es decir, la oferta no compensó la demanda, aumentó la inflación. Eso también generó que el ingreso per cápita disminuyera porque los salarios se estancaron debido a que los fondos de la administración pública del gobierno también experimentaron una baja por la caída en los ingresos. No ha habido un aumento en los impuestos, entonces al haber una baja en el Producto Interno Bruto, el Estado percibe menos fondos para las arcas del Estado, las arcas de la República, por lo cual hay menos fondos en la administración pública para financiar los salarios, para subsidiarlos, para pagarlos, y de esta manera se estancó el salario brasileño, a pesar de que fue aumentado, pero se estancó en cuanto a su valor nominal, por lo cual el ingreso per cápita cayó, el poder adquisitivo del brasileño disminuyó y por ende también aumentó la tasa de desempleo, ya que la administración pública tuvo que verse en la obligación de recortar personal por la insuficiencia de fondos debido a esta recesión generalizada en el país. El desempleo ha hecho que la fuerza laboral disminuya y esto afecta también la productividad. Entonces, menos fuerza laboral, menos ingresos por venta de petróleo, venta de materias primas, disminuye la productividad general. Esto genera una recesión, se controla el Producto Interno Bruto, disminuye el poder adquisitivo y el valor del salario de un brasileño común, del brasileño promedio, pero también aumenta la tasa de desempleo y disminuye el consumo interno. Esta es la crisis que actualmente se está viviendo en Brasil, lo que ha generado una crisis política por el descontento, no solamente de esto que el gobierno no ha administrado lamentablemente de la mejor manera, sino que también el descontento por la corrupción y las denuncias de corrupción en Petrobras ha generado toda esta revuelta de la población brasileña en contra del gobierno. Pero ¿qué hay exactamente de crisis en esta situación política muy adversa para el gobierno brasileño, el gobierno de Dilma Rousseff? Claramente en Brasil se está viviendo un desgaste político, un desgaste en el que la presión podría hacer que el gobierno ceda. Y al ceder, el sistema político brasileño tendría que, digamos, dirigirse hacia una transición por el desgaste debido a que esto podría originar una escalada de violencia y niveles de ingobernabilidad altísimos. Ahora, esta presión social sobre el gobierno tiene la esencia y el objeto de que el Congreso procese a Dilma Rousseff y reestructure el poder ejecutivo. La crisis política no solamente porque hay descontento del país, descontento de la población brasileña en su mayoría, sino también porque hay un choque de poderes entre el poder judicial
o mejor dicho, el poder legislativo, que es autónomo de lo judicial y el ejecutivo en Brasil, el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder ejecutivo, que es la presidencia de la República. Entonces, vemos como el Congreso quiere procesar a Dilma Rousseff por la presión social que demanda un impeachment, lleva a cabo esta operación anticorrupción Lava Jato, investiga a Lula da Silva, y claramente podría tener la potestad de reestructurar el poder ejecutivo, llevando a Dilma a un impeachment de manera tal que trate de remover funcionarios del gobierno y con las investigaciones ir haciendo que el gobierno se desplome, porque simple y llanamente son procesados judicialmente los implicados, que son parte del gobierno pero implicados en el escándalo de Petrobras, y así prácticamente se iría desmoronando. Ahora, ¿qué podría pasar si esto lo lleva a cabo el Congreso brasileño? Podría, o los escenarios factibles que podrían suceder en Brasil, sería que el Congreso le retirara o podría retirarle la inmunidad parlamentaria a Rousseff, así como pasó cuando el Congreso de Guatemala le retiró la inmunidad parlamentaria a Otto Pérez Molina. Al retirarle la inmunidad podría ser llevado a un impeachment tras un proceso previo de votación en el Congreso, y esto podría originar otro escenario, es decir, Dilma Rousseff se vería en la obligación de renunciar por la presión tanto desde el poder legislativo como la presión desde las calles, así como pasó exactamente en Guatemala. Ahora, ¿qué significa esto que está pasando en Brasil para Latinoamérica? Vemos como en Argentina se generó un cambio radical de la izquierda a la derecha, de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, de un modelo político y económico diferente, más liberal. En Bolivia observamos como ya los bolivianos se cansaron de que Evo Morales se reeligiera, y esto podría significar una transición política y el advenimiento de nuevos gobiernos en Bolivia, ya sea de tendencia de centro derecha o de derecha. En Venezuela la oposición ganó la Asamblea Nacional, un bloque claramente de derecha que busca ir generando mecanismos y llevándolos a cabo, efectuándolos para que pueda haber un cambio de gobierno, una transición política, e instaurar un nuevo modelo político claramente más liberal, de centro derecha, en Venezuela. En Brasil observamos lo que está pasando, hay una crisis política que claramente hace muy notorio que ya la población brasileña está cansada, por lo menos del gobierno de Rousseff. Se cansó del gobierno de Lula da Silva y se cansó o se está cansando del gobierno de Rousseff. Ambos gobiernos de izquierda. Significa que podría, si se lleva a cabo una transición política en Brasil, se convoca elecciones, se retira Dilma del poder, asume el vicepresidente, hay una transición política, podría llegar un nuevo gobierno en Brasil, es decir, un gobierno de derecha que cambie totalmente el paradigma y el modelo político en el bloque geopolítico latinoamericano, es decir, que ya no haya muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, sino que la mayoría sean de derecha. Es decir, Argentina ahora tiene un gobierno de derecha, en Venezuela el poder legislativo lo domina un bloque de derecha que quiere llegar al poder, en Bolivia los bolivianos le dijeron no a un presidente que es claramente de izquierda, y en Brasil los brasileños se están cansando de este gobierno que es de izquierda y podría optar la población por un nuevo modelo político. Claramente lo que está pasando en Brasil es una señal de cambio, no solamente en el país sino en Latinoamérica, pero con un futuro muy incierto en este país que para que pueda solucionar esta crisis política tiene que haber un diálogo entre ambos bandos, entre la oposición y el partido de gobierno, para que ambos puedan llegar a consensos que generen políticas de manera tal que de alguna u otra forma Brasil empiece a gestar una política de inversión que haga que su comercio bilateral con países como Venezuela, como Uruguay, aliados clave en la región, se fortalezca para que Brasil se vea beneficiado, pueda generar proyectos de inversión de alguna u otra forma teniendo más influencia en el Mercosur, atraer más inversión china, hacer y darle a los chinos la oportunidad de que se arriesguen para otorgar líneas de crédito que Brasil utilizaría para poder refinanciar no solamente la situación precaria que tiene en cuanto a su deuda, es decir, el gobierno también tiene una situación del pago de deuda externa, y si no soluciona la deuda externa, vemos como ha habido un recorte en el gasto público del gobierno, es decir, tiene que recortar el gasto público para ahorrar más. Vemos como el gobierno de Brasil tiene ahora que ahorrar más y gastar menos para pagar su deuda, y al pagar su deuda tener más fiabilidad con los proveedores internacionales que lo dotan o lo podrían dotar de insumos que ya no lo provee China, porque la baja en las materias primas tanto en su precio como en la producción por la desaceleración china ha caído. Esa es la situación del gobierno
atrayendo la inversión, es como puede ir posteriormente o progresivamente solucionando esta crisis, porque Brasil también demanda un cambio y lo cierto es que cada día el descontento crece. Hoy hubo también protestas en Brasil. La realidad es que la presión podría llegar a ser tan grande que el pueblo podría originar por sí mismo un cambio político en el que se dé un gobierno de transición, un gobierno de coalición también podría ser posible mientras se negocia la posible salida o incluso un sacrificio de Dilma Rousseff por el bien de Brasil para que cesen las presiones y se genere una transición política por el bien del país y la demanda de la población brasileña podría pasar. Solo los brasileños lo saben, solo los brasileños tienen la decisión, pero la realidad es que cualquier cosa podría pasar en la República Federal de Brasil.